No hay nada más grande y poderoso que recibir el perdón de Dios. En la vida de un ser humano, ser limpio, ser aceptado, ser rescatado y recibido en la familia de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Y este tema es un tema tan importante en las Escrituras, cómo Dios te rescata, que está en toda la Biblia. Y la historia de hoy del libro de Josué refleja esta verdad de una forma muy especial. Así que quiero invitarles a que nos sumerjamos en la historia de Josué, capítulo 2, y que escuchemos la palabra de Dios. Pero antes voy a hacer una oración. Poderoso Señor, toma mis labios y habla por medio de ellos. Toma nuestras mentes y ayúdanos a pensar tus pensamientos. Toma nuestros corazones y enciéndelos con tu amor, mediante Jesucristo, tu Hijo. Amén. El tema de hoy tiene que ver entonces con un episodio de rescate. Y vamos al primer capítulo, los versos 1 al 3, donde vemos una nueva misión de espionaje. Este relato está escrito de forma magistral. El autor de Josué quiere que nos pongamos en la situación, en los zapatos, por así decirlo, de sus protagonistas. Quiero que te des cuenta cómo arranca. El capítulo empieza con la decisión de Josué, la primera decisión que él toma para conquistar la tierra. Este es su primer acto para conquistar la tierra. Y lo que él tenía era un plan. El plan de Josué es dividir y conquistar. Y para lograr este plan, él va a utilizar 3 ataques. Primero, todavía no lo pongas ahí, Fran, ponte uno más atrás. Eso. Primero, él va a atacar el centro. Canaán es un territorio más o menos alargado, no tanto como Chile, pero más o menos alargado. Entonces él va a entrar a atacar el centro. Eso lo vamos a ver en los capítulos 7 al 9. De ahí va a bajar hacia el sur, lo vamos a ver en el capítulo 10, y después va a conquistar el norte, capítulo 11. Entonces, ese es el plan estratégico de Josué para conquistar la tierra. Parte al medio, de ahí se va al sur, y después se va al norte. Entonces, para que eso funcione, para que ese plan sea efectivo, es de vital importancia tomar la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó era clave. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad más grande de toda Canaán en la zona central. Y era una ciudad fortificada, una ciudad muy próspera. Tomaban Jericó y desde ahí ellos podían movilizarse al norte y al sur, o al sur y al norte. Tomar el centro era la clave. Tomaban el centro y de ahí podían dividir el resto del territorio. Así que Josué convoca a 2 hombres, 2 espías, y les da la misma orden que Moisés había dado a 12 espías 40 años atrás. ¿Recuerdan? En el libro de Números, cuando llegaron a la tierra prometida, Moisés mandó espías también, y Josué está haciendo lo mismo. Y esto de por sí ya tiene que llamarnos la atención. Porque ¿cómo resultó la primera vez que habían enviado espías a la tierra prometida? 40 años atrás, todo salió mal. Fue un fracaso. En lugar de animar al pueblo, los espías hablaron de dificultades. Y el pueblo se asustó. Y ellos terminaron aterrorizados y quisieron irse de vuelta a Egipto. ¿Qué estaba pensando Josué al tomar la misma decisión de nuevo? Está arriesgando mucho. Quizás por eso, ahora sí, envió a los espías en secreto. ¿Se dieron cuenta? Dice que él envió a los espías en secreto. Y en este verso hay otro detalle también que es muy importante, que a veces pasamos por alto. ¿De dónde está enviando Josué a los espías? De Sitín. Sitín, ¿qué tiene de interesante ese lugar? No recuerda nada. No importa, está bien. No tiene por qué. Pero si
Si estudiáramos de nuevo el libro de Números y llegásemos al capítulo 25 de Números, nos vamos a dar cuenta que hay un episodio muy terrible en la historia de Israel. Cuando llegaron ellos a la región de Moab, dice la Biblia que los israelitas se prostituyeron con las mujeres de Moab en Sitín. Ahí está. Números 25, 1 al 2. Sitín era el lugar donde todos los hombres de Israel habían cometido pecado sexual. Un pecado que los llevó a la idolatría, como dice muy bien este verso, y que los llevó a recibir el juicio de Dios. Y quiero que notes cómo en nuestro pasaje de Josué, el autor está levantando ese mismo sentido de alarma. Porque, ¿qué es lo que hicieron estos dos espías? Volvamos a Josué 2, verso 1. Ellos fueron a Jericó y entraron. ¿A dónde? En la casa de una prostituta. Entonces te das cuenta, desde si tienes estas referencias, el autor quiere que nosotros nos preocupemos. Estamos ante el umbral de un nuevo episodio de infidelidad. Estos dos hombres enviados por Josué fueron directamente a buscar acostarse con esta mujer. El autor no dice nada, guarda silencio, mantiene ambigüedad. Ahora, yo creo que era bastante lógico que unos espías busquen información en una casa de mala reputación, porque son espías y porque en esos lugares es donde corren los chismes, los rumores y los secretos. Pero el punto es que noten cómo el autor magistralmente está dando estas sutilezas de que todo puede salir mal. Años atrás los espías habían dado un reporte negativo. Años atrás, a partir de ese mismo lugar, habían corrido a prostitución y ahora ellos entran a una casa de prostitución. Entonces hay tensión. ¿Qué va a pasar? Y más encima, en el verso 3, encontramos una nueva amenaza. Porque no solamente están estas cosas del pasado, sino que también dice que el rey de Jericó se enteró de que estaban ahí y les envió a la policía especial de Jericó, el JDI, Jericó de Investigación. Los envió tras ellos. Y estos policías van a la casa de Rahab, que es el nombre de la prostituta, Rahab, y le ordenan que los entregue. Está en el verso 3. El siguiente, Fred. Ahí fueron los soldados, la policía, el JDI, a buscarlos. Entonces, su trabajo como espías está fracasado porque la idea de un espía es que no te descubran. Fueron descubiertos al tiro. Otro punto que puede salir mal. Todo puede salir mal. Y esta mujer, Rahab, podía salvar su vida entregándolos. Es más, hasta quizás podía cobrar una recompensa. Podía sacar provecho. Y obviamente por su condición, por lo que hace, sabemos que es una mujer que necesita dinero. Todo es riesgo. Todo puede salir mal. Y hasta ese punto, hasta este verso, hay esta gran tensión. Pero luego viene los versos 4 al 7, donde vemos la respuesta, la acción de una prostituta, la temeraria acción de una prostituta. En los versos 4 a 7 vemos que ella ya había tomado una decisión respecto a estos dos espías. Antes de que el JDI entre a su casa, ella dice que los había escondido. Ya los había decidido protegerlos y arriesgando su propia vida y la vida de los que vivían con ella, los escondió. Pero no solamente los escondió, sino que mira el siguiente verso. Ella entregó información falsa a la policía.
los engañó. Ahora, claramente esto es una mentira. Y esta mentira refleja el estilo de vida de esta mujer. Ella claramente es una pecadora. Pero al mismo tiempo estos actos están mostrando otra cosa. Que ella tuvo compasión de ellos. Que ella tuvo compasión. Ella tomó esta decisión de salvarlos. Entonces su mentira fue motivada por ese deseo. Claramente fue un pecado y la Biblia no condona, no soporta el pecado, pero sí nos está mostrando que ella tuvo compasión de ellos. Entonces, la policía salió engañados por Rahab, mientras los espías estaban escondidos en la azotea. Pero quiero que notes también el verso 7, cómo termina. La amenaza no ha pasado, porque cuando salieron la policía, cerraron bien las puertas de la ciudad. Eso quiere decir que los espías quedaron atrapados adentro. Todavía hay riesgo. Eso nos lleva a la siguiente sección, versos 8 al 13, donde encontramos la confesión de una valiente mujer. Antes de que los espías se durmieran, ella subió a donde estaban y les habló acerca del miedo que tenían los habitantes de Jericó. Mira el verso 9. Ella les dice que los habitantes de Jericó están aterrorizados. Y estas palabras son tan sorprendentes, porque son las mismas palabras que describen cómo se habían sentido los israelitas 40 años atrás. Los israelitas tuvieron miedo de los cananeos, pero ahora es al revés. Los cananeos están aterrorizados de los israelitas. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen ese miedo? ¿Es el tamaño del ejército israelita? ¿Es su tecnología, que ellos iban con bombas nucleares? ¿Es su ferocidad en la batalla? ¿Son tan sangrientos que les tienen miedo? No. ¿Qué dice Rahab? ¿Cuál es la causa del miedo? Y quiero que notes las veces que se repiten en estos versos las palabras hemos escuchado, nos hemos enterado. El verso 10 resume. Ella dice que ellos saben, los de Jericó saben lo que pasó cuando los israelitas salieron de Egipto. Cómo Dios había partido el mar rojo. Y en ese mismo verso dice también que ellos habían escuchado lo que Dios hizo con los dos reyes. Pasa el siguiente, Fran. Con los dos reyes amorreos. ¿Te das cuenta? Escucharon de los eventos. Y en el verso 11, ella dice que cuando estas noticias llegaron a Jericó, el ánimo de estos hombres cayó por los suelos. Lo que está diciendo Rahab es que ellos han escuchado las noticias de los actos de Dios, cómo Dios destruyó a Faraón, cómo abrió el mar, cómo con la ayuda de Dios destruyeron y derrotaron a dos de los más fieros reyes de los amorreos. Y ahora ese mismo Dios estaba en contra de Jericó. Ese mismo Dios que había apuntado su espada en contra de Egipto y de los amorreos, tenía ahora su espada apuntada en contra de Jericó. Es motivo para temblar. Y Rahab tiene razón en todo lo que dice. Pero hay algo más. Hay algo más en estas palabras. Las palabras de Rahab en el verso 11 son maravillosas. Mira lo que dice en el verso 11. Dale, Fran. Pues el Señor
es Dios en los cielos y en la tierra. Esas son palabras de la prostituta. Y quiero que notes, en primer lugar, ella está usando aquí, nuestra Biblia traduce en Señor con mayúsculas, porque ella está usando la palabra Yahweh, el nombre personal de Dios, el nombre que Dios le había revelado a Moisés. Este es mi nombre. Y ella estaba usando el nombre personal de Dios. Y dice esta poderosa verdad: Él es Dios en los cielos y en la tierra. Y esto es tan importante, hermanos, porque esta verdad Dios mismo le había ordenado a su pueblo que debían aprender y nunca olvidar. Mira este verso en Deuteronomio 4:29. Dios está hablando aquí con Israel y les dice: Israel, aprende y reflexiona hoy en tu corazón que el Señor es Dios, lo mismo que arriba en el cielo, que abajo en la tierra, y que no hay otro Dios. Y Rahab dice lo mismo en Josué. Ella habló una verdad. Esa es una confesión de fe, una declaración que Dios había ordenado a Israel que ellos debían aprender. Y lo irónico es que constantemente en toda la historia de Israel, ellos parece que se olvidan al día siguiente que Dios les dijo esto. Pero aquí encontramos en Jericó un pueblo pagano, un pueblo politeísta que adoraba a muchos dioses, una prostituta, una mujer pecadora, diciendo esta poderosa verdad. ¿De dónde obtuvo esta prostituta esta fe? ¿De dónde aprendió esto? Romanos 10:17 dice que la fe proviene del oír, y el oír la palabra de Dios. Rahab creyó porque ella oyó las noticias del Dios verdadero. Escuchó las noticias de los actos de Dios. Y nota cómo esas mismas noticias en los habitantes de Jericó les produjo un miedo paralizante, un terror, un pánico. Pero en Rahab produce otra cosa. Las mismas noticias producen en Rahab otro tipo de temor, un temor reverente. Todavía no lo pases. Las mismas noticias produjo en Jericó este miedo de decir: el Dios de los israelitas es terrible, viene contra nosotros, ¿cómo escapamos? Mientras que en Rahab produce este pensamiento: el Dios de los israelitas es terrible y viene contra nosotros, ¿cómo hago para que me acepte? ¿Cómo hago para conocerle, para servirle? Debo encontrar una forma de servirle. Entonces ella, en su corazón, en su interior, llegó a este convencimiento: no hay otro Dios. No hay otro Dios más grande que el Dios de los israelitas. No hay otro en los cielos ni en la tierra. Y al reconocer esto, ella le está dando la espalda a su propio pueblo, a sus dioses, a sus costumbres, a sus prácticas, a su cultura, a su familia, a todo lo que hasta ese día ella había amado y había considerado valioso. Porque ha encontrado la verdad, un Dios de verdad, un Dios poderoso, un Dios que puede partir el mar en dos. Esta es la conversión de Rahab. Y quiero que pienses esto, querido hermano. Ella era uno de los miembros más bajos de la sociedad de su tiempo. Alguien que no merecía respeto por ser mujer, por un lado, porque en esa época, en esas culturas, no respetaban nada a las mujeres. Y más encima por su profesión. Nadie le mostraría favor a Rahab. Ni a ella ni a su familia. Nadie sería considerado con ella. Los
textos de historia y los estudios antropológicos de esa cultura nos enseñan que una prostituta era literalmente alguien descartable en estas sociedades. Una mujer sucia, pecadora, indigna, que servía solo para ser utilizada. Sin embargo, mira el verso 12. Esta prostituta, que nadie tendría misericordia de ella, ella busca misericordia en Dios y en dos espías a quienes había rescatado. Ella les pide a ellos que tenga misericordia, así como ella tuvo misericordia. Y aquí hay otra cosa que es fantástica. De hecho, en nuestros versos, en nuestra traducción, se utiliza la palabra bondad. Se ha traducido como palabra, como bondad. Pero ella está usando una palabra que en el original es la famosa palabra Gesed, que ya varias veces le he mencionado. Es una palabra que en el Antiguo Testamento se usa casi exclusivamente, con algunas pocas excepciones, siendo esta una de las excepciones. Casi siempre se usa para hablar del amor de Dios, el Gesed de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Esta palabra quiere decir compasión, amor, bondad. Y ella dice que ella ejerció esa bondad con los dos espías. Y les pide que ellos también tengan la misma bondad con ella. Está usando lenguaje canuto. Está usando lenguaje teológico. Es increíble. Me sorprende cómo esta mujer que tomando en cuenta del contexto de donde viene, tiene un conocimiento tan grande de Dios. Ella era la escoria de la sociedad, pero ahora se ha convertido en un instrumento de la gracia. Ella practicó, dio Gesed, bondad, a esos dos hombres. La bondad y el amor y la misericordia de Dios provino para ellos dos de una prostituta. Y ella simplemente pide que se la trate con la misma misericordia. Que cuando llegue el momento, ellos perdonen la vida de ella, de su familia y de todos los que están en su casa. Y eso nos lleva a la siguiente sección. Dale, Fran. En los versos 14 al 24. Los espías le hacen una promesa. Después de escuchar estas palabras, le dicen que ellos tendrán misericordia con ella, así como ella tuvo misericordia con ellos. De hecho, ellos prometen esto con su propia vida. Se lo prometieron a esta mujer. Y acto seguido, en el verso 15, vemos que ella es fiel a su promesa. Dale, Fran. Porque inmediatamente ella facilita el escape. Ese problema que todavía quedaba pendiente, estaban encerrados, ya no es más un problema. Ella toma una cuerda roja y como su casa estaba en la misma muralla, los descolgó por esa cuerda. Y además les orienta por dónde tienen que ir. Y así Rahab, por segunda vez, ejerce misericordia y garantiza la seguridad de estos dos espías. Y ellos le dicen que ese mismo cordón, esa misma cuerda que ella usó para descolgarlos, será la señal. Deja la cuerda aquí, porque cuando volvamos, vamos a decir a todos que la casa donde esté esa cuerda no se debe tocar. Esa misma cuerda roja será la señal
de la promesa que tuvieron entre ellos. Y aquí me pregunto, ¿por qué la Biblia da el dato del color de la cuerda? Hubiera sido suficiente con decir que Rahab usó una cuerda. ¿Por qué el dato del cordón rojo? Algunos comentaristas creen que ese cordón rojo era precisamente la señal de su oficio. De la misma manera que hoy día muchas casas de prostitución ponen una lámpara, una luz, un foco rojo. Y encuentro que esta posibilidad es muy grande. Y de ser así, si esa cuerda era la cuerda que ponía Rahab en su ventana para señalar que estaban atendiendo, la Biblia nos está mostrando que se usó un símbolo de pecado, de la vida pecaminosa de esta mujer, que ahora se ha convertido en la señal de un pacto de salvación y de misericordia. Y me encanta pensar que puede ser esta la razón. Esa cuerda que simbolizaba su vida de pecado, ahora es el símbolo de salvación. Y eso es lo que hace Dios, ¿no es cierto? Transforma, cambia lo que era malo, lo que era sucio, en algo bueno. Lo purifica, lo redime. Y el episodio termina con la llegada de los espías, donde Josué, sanos y salvos, le dicen todo lo que ha pasado. Y finalmente el capítulo termina con este verso. Dale, Fran, el verso 24. Ya con Josué, ellos dan este informe lleno de confianza, lleno de fe. Tan diferente al informe de los espías que Moisés había enviado 40 años atrás. Mientras que los espías de Moisés hablaron de miedo por la gente de Canaán, los espías de Josué dicen que la gente de Jericó tiene miedo de ellos. Jericó sigue siendo una fortaleza impenetrable, pero ellos están seguros que Dios les va a dar la victoria. Ellos dicen, Dios nos ha entregado esta tierra. Esa es la historia. Pero ¿de qué trata el pasaje? Este pasaje trata de la redención. ¿Sabes que la palabra redención quiere decir literalmente rescate? Aquí, Rahab, la prostituta, rescató a los espías. ¿Cómo? Escondiéndolos y luego facilitando su huida y desviando a los que los perseguían. Pero ella todavía queda atrapada en esa ciudad de pecado, esa ciudad que va a ser destruida. Así que los espías le prometen a Rahab que la van a rescatar cuando llegue el día. Y le dicen esta promesa tan fantástica, que todos los que estén en su casa serán rescatados junto con ella. ¿Te das cuenta? Esa casa de prostitución pasará a ser en algo como el arca de Noé, un lugar de salvación. Un lugar de salvación. Una casa de prostitución pasa a ser un lugar de salvación. Una prostituta pasa a ser una hija de Dios. Y esto es poderoso. Este cambio no viene por medio de algo que Rahab hace en sus propias fuerzas. Viene por medio de la fe. Este cambio viene porque ella escuchó las noticias de Dios. Y escuchar las noticias de Dios produjo en ella fe. Y Dios hace el milagro. ¿Te das cuenta? De todas las casas, de toda la gente que había en esa ciudad, los dos espías fueron a la casa de Rahab.
Dios movió las circunstancias para que ella pudiera ejercitar su fe, rescatar a estos dos hombres, para que después ellos la rescaten a ella. Hermanos, así es como Dios sigue salvando al mundo, mediante el oír el mensaje. La fe viene por medio del oír, y Dios utiliza también las circunstancias. ¿Qué eventos en tu vida te trajeron a la iglesia? Quiero que pienses ahora en un momento. ¿Qué circunstancias sucedieron en tu pasado, en tu vida, para que tú pudieras llegar a la iglesia, para que tú pudieras escuchar el mensaje de Jesucristo, para que tú pudieras conocer de Dios? El Señor te ama y Él ha estado obrando en cada paso de tu vida, así como esta mujer que no tenía, por ser quien era, por vivir donde vivía, por practicar lo que ella practicaba, no tenía ninguna posibilidad humana de recibir perdón, misericordia. Recibió la oportunidad divina, escuchó las noticias, y estas noticias generan en ella algo diferente que todos los demás. Genera fe. Y no solamente eso, sino que cuando los israelitas vengan y la rescaten, ¿qué creen que va a hacer Rahab? ¿Creen ustedes que ella va a volver a abrir una casa de prostitución en Israel? No. Dios cambió su vida. De hecho, leyendo la Biblia sabemos que ella dejó su pasado, dejó su cultura, dejó a sus dioses y pasó a ser miembro de Israel. Se integró en la comunidad, vivió en la comunidad de Dios, caminó junto a ellos, aprendió junto a ellos. De hecho, ella se casó con un israelita y crió hijos israelitas y practicó la fe israelita. De prostituta cananea pasó a ser una israelita respetada, honrada, con todos los derechos y responsabilidades de todos los miembros de la comunidad de fe. Y si leemos el Nuevo Testamento, ahí vamos a volver a encontrar también a Rahab. ¿Dónde? En este pasaje. Dale, Fran. Mateo 1. Esta es la lista de antepasados de Jesús. Y dice ahí que Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. Interesante nombre. Pero ¿quién era este hombre? Ellos fueron padres de Booz, quien se casó con Ruth, otra extranjera. Y que fueron padres de Obed. Y Obed fue padre de Yesé. ¿Y eso qué nos dice? Que Salmón fue bisabuelo del rey David. Rahab fue bisabuela del rey David. Una prostituta fue la bisabuela del rey David y antepasado del Salvador Jesús. Eso es redención. Ese es el rescate que hace Dios, la transformación. Así es como Dios nos salva. Hermanos, no hay pecador tan grande cuyos pecados sean tan malos que Él no quiera o no pueda rescatar. Él es capaz de volver a una prostituta en antepasada del Salvador. Él es capaz de integrarla en su pueblo, de amarla, de protegerla. Es capaz de obrar por medio de ella que otros sean rescatados, que otros sean salvados. Ella empezó al tiro a ejercer misericordia con los dos espías. Entonces, queridos hermanos, aprendamos de Rahab. A veces nosotros pensamos que nuestro pecado es muy grande o que Dios no está con nosotros o que Dios no puede hacer algo por nosotros. No hay nada que Dios no pueda hacer por sus hijos. Y también prestemos atención a las circunstancias. Rahab quizás nunca se imaginó que ese día tendría la oportunidad de prestar servicio al Dios grande y poderoso, rescatando a dos espías. Prestemos atención a las circunstancias. ¿A quiénes te pone Dios delante de tu camino? ¿A quiénes podemos servir hoy?
ayudar hoy, dar un consejo hoy. ¿Por quienes podemos orar? Sin saberlo, podemos estar contribuyendo para la redención de otros, para la bendición de otros. El Señor nos pone en circunstancias, en situaciones así. Pero sobre todas las cosas, hermanos, este pasaje nos lleva y nos llama a confiar en este Dios que rescata. Dios rescata, salva, transforma. Él va a seguir haciendo su obra de transformación y redención en cada uno de nosotros. Sigue haciendo su obra en ti. No te desanimes. No te desanimes. Rahab nunca se imaginó que ella llegaría a ser antepasada del Salvador, del Mesías. Estoy seguro que mientras estaba en Jericó, su realidad, todo lo que miraba eran esas murallas. Pero ella confió en Dios y Dios hizo su obra. Quizás hoy día lo único que ves es problemas, dificultades. Quizás lo único que ves son ansiedades. Confía en Dios. Con el tiempo mirarás para atrás y verás que Dios ha hecho su obra maravillosa en tu vida y por medio de tu vida. Amén. Oremos.